Ave María Purísima, sin pecado concebido. Inmaculado Corazón de María, sé la salud de mi alma por tu bondad materna. El tema que les presento es de relevancia teológica. Me es imposible evadir mi conciencia como discípulo del Señor. Si ustedes callan, les aseguro que las piedras hablarán. Con este santo temor en el Señor, les propongo esta cuestión que es sobre el supuesto cónclave que debería efectuarse, al que les compete a los cardenales proveer la elección del romano pontífice Canon 349 y que la Constitución Apostólica Universi Dominici Greci de su Santidad San Juan Pablo II y la Constitución Apostólica Vacante Sede Apostólica de su Santidad San Pío X del año 1904, del 25 de diciembre, estipula que dentro de los 21 días hábiles de la muerte del Papa tiene el deber de entrar a cónclave para suministrarle a la Santa Madre Iglesia el sucesor de San Pedro, con el Muno Petino, para ejercer el pastoreo al pueblo de Dios, y que, siguiendo el orden cronológico de San Malaquías de la sucesión de 112 papas, que tras la partida de la gloria del olivo, será elegido Pedro Romano. Pero dicha elección será elegido en secreto, sin humo blanco, porque en la Capilla Sixtina el diablo tiene un estricto control sobre los monseñores del Vaticano, que por cierto la Iglesia de Cristo, la Iglesia espiritual, ya está haciendo mudanza hacia el desierto o catacumbas, es decir, a las casas de familia, al campo, a los montes, a montañas y a otras partes, y allí esperar la buena noticia, no por la prensa, ya que ésta tiene al obispo de Roma como su pastor, sino a través del boca a boca de los fieles católicos de la Iglesia Espiritual de Cristo, de que ha sido elegido Papa con el nombre de Pedro Romano. Este, con la llave de San Pedro, será el pastor de un reducido rebaño que gobernará la Iglesia, como el vicario de Cristo, en un contexto de persecución. A este punto volveremos retrospectivamente a vivir lo que vivió la Iglesia primitiva. Este pequeño grupo de fieles a la doctrina de la Iglesia de 2000 años es la generación que se refiere al Señor en San Lucas 21:32, y que al mismo tiempo el anticristo se sentará en el lugar santo que se refieren las Escrituras según San Mateo 24:15. Comparto con ustedes lo que escribía Tertuliano antes de ser cristiano. Ni mal es que sufra el pueblo de que no tenga culpa a los cristianos. Si el Tíber crece y se sale de madre, si el Nilo no crece y no riega los campos, si el cielo no da lluvia, si tiembla la tierra, si hay hambre, si hay peste, en un mismo grito enseguida resuena: los cristianos a las fieras. A esto nos enfrentaremos. Estas fieras son los enemigos de Dios, sean comunistas o masones, o musulmanes, o lo que sea, que por 42 meses harán desaparecer a la Iglesia de Cristo. El Catecismo, el 677, hace referencia a cómo van a ser esta muerte de la Iglesia. Otro dato a tener en cuenta es que la Iglesia primitiva elegían al sucesor de San Pedro no por medio de cardenales, sino que tuvo varias facetas en su elección. Una fue por un triunvirato de 3 electores de ministros ordenados sin ser cardenales. Otra fue que Honorio II
en su pontificado de 6 años, desde el año 1224, instituyó a 8 obispos como electores de su sucesor, mientras que aquellos cardenales eligieron a un falso papa, apartándose de este decreto pontificio. Nosotros, en nuestro contexto histórico, seremos testigos privilegiados de vivir esta sucesión de otrora. En nuestra presente realidad, encima se refleja en que los seguidores del falso papa creen, rezan, son agentes de renombre parroquiales, fieles a su obispo y a su párroco, guiados por un pseudo doctrina pastoral, pero no leen la doctrina católica, y si la leen, no creen en su normativa. En resumen, ellos tienen los templos, pero el creyente fiel a la doctrina de la Iglesia tiene la fe. Y este es el motor referencial para no caer en el activismo que forja la doctrina sinodal, que es herética y apóstata de la fe católica, que por cierto fue condenada por el Concilio de Constanza en 1414 al 1418 sobre la doctrina conciliarista. Esta misma doctrina es la que promueve Don Bergoglio y sus cardenales con las religiones no cristianas. En tiempo del profeta Elías, bastó solo él para denunciar a 450 falsos profetas del pueblo de Israel. Esto lo vemos en Primera de Reyes 18:22. En tiempo del obispo San Atanasio, solo él se opuso a la doctrina arriana que había caído el papado y sus obispos. Nosotros tenemos 1000 motivos para denunciar a la jerarquía vaticana como hereje, corrupta y apóstata. Mi pregunta es, ¿qué hicieron con el anillo del mono petino de su santidad Benedicto XVI? ¿Acaso también se lo apropiaron indebidamente para cuando estos cardenales cismáticos elijan y presenten al supuesto Mesías? Le entregarán el anillo, este anillo del mono petino, al impostor. De esta gente malvada se puede esperar cualquier cosa, mientras que nosotros nos acusarán de cismáticos y rebeldes de la Iglesia sinodalista con las otras religiones. Ahora quiero redondear haciéndome eco del comunicado conjunto que el pasado 11 de enero, frente a la Plaza de San Pedro, un grupo de eminencias, de canonistas, teólogos, entre ellos cardenales y obispos, fieles a la doctrina de la Santa Madre Iglesia, le presentaron a la jerarquía vaticana para que convoquen a cónclave para elegir al legítimo sucesor de su santidad Benedicto XVI. Y les comparto con ustedes la parte final. Por lo tanto, declaramos solemnemente que si el colegio de cardenales no entraran en el cónclave antes del 21º día, los fieles de la Iglesia de Roma, que serían los de la diócesis de Roma y de las sedes subordicarias, tendrán el pesado deber ante Dios y San Pedro de reunirse para elegir al legítimo sucesor de San Pedro y el Papa Benedicto XVI. Por lo tanto, deliberamos, declaramos, pronunciamos y testificamos que presionaremos para que esto se haga si tal circunstancia surge, y llamaremos a todos los fieles católicos de la Iglesia de Roma para unirse en esta santa, religiosa, piadosa, justa y verdadera resolución de fe, por el honor y la gloria de la Santísima Trinidad, y la exaltación de la fe católica y la preservación de la sucesión apostólica, permanezcamos
todos unidos en la oración, pidiendo el Espíritu Santo iluminará a todos los fieles de la Iglesia de Roma para que puedan ser guiados en hacer la voluntad de Dios. Amén. Como conclusión, a mí no me extrañaría que Monseñor Viganó sea elegido Papa por este loable grupo al cual él forma parte y que desde el principio ha sido contundente para denunciar a Bergoglio como falso Papa. Además, el patriarca Kirill de Constantinopla lo expresó públicamente sobre su elección por aquel 2019, al final del sínodo de la Amazonía, que además condenó a todo el conjunto de cadáveres de ese bochornoso espectáculo de apostasía. Sin más que agregar, con solo 3 personas que vean este video, ante Dios quedo en paz. Y al final, el corazón inmaculado de María triunfará y Jesús será nuestro único Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!